Hola, hola, queridos estudiantes de grado octavo, un fraterno saludo y un caluroso abrazo. Les recuerdo que mi nombre es Lizeth Cristina Marín Castaño, soy la profesora de física de la institución educativa José María Córdoba. El día de hoy vamos a realizar la clase de la primera parte del mediador de física, en donde vamos a estudiar los estados de la materia. Si bien es un tema que ustedes de pronto ya conocen, ya en algún momento lo han visto, pues vamos a tratar de conceptualización física un poco más profunda, en donde logramos adquirir más conocimientos y podamos pues, sacar adelante este proyecto educativo. Em, a pesar de que esta es una explicación en donde no hay interacción, recuerden que yo tengo la posibilidad de resolverles todas las dudas que tenemos en una clase sincrónica eh, dentro de 8 días, en donde podemos solucionar todas las dudas que tengamos del mediador. Bien, entonces vamos a iniciar esta clase. Pues si bien estamos hablando de estados de la materia, pues es normal que pensemos primero qué es la materia, ¿sí? Em, la materia es algo fantástico, algo que los físicos todavía nos preguntamos mucho. La materia nace con el universo, ¿cierto? En el momento en que llega el Big Bang, que es esa gran explosión en donde nace el tiempo, la materia y las fuerzas fundamentales, las cuatro fuerzas fundamentales, pues desde ahí en adelante todo lo que conocemos como materia se crea en ese momento. Entonces, es todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor, incluso lo que no podemos ver y tocar, por ejemplo el aire. El aire nosotros no lo podemos ver, pero también es materia, ¿sí? Todo lo que nos rodea está compuesto como materia. Es imposible o es muy difícil para nosotros contemplar el vacío, ¿cierto? Todo lo que nos rodea eh, tiene esa materia y a su vez esa materia está compuesta por átomos. Los átomos son pequeños, la unidad pequeña en la que se compone la materia, ¿cierto? Que nosotros no podemos ver incluso utilizando un microscopio, eso es muy difícil, ¿cierto? Si hay unos microscopios muy especializados, pero pues es bastante teso que se pueda observar un átomo. Entonces, de eso está compuesta la materia, de átomos, átomos que tienen cargas positivas, negativas y neutras. Entonces, ya sabemos más o menos una aproximación de qué es la materia, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver qué es un estado, ¿sí? De los estados de la materia. Vamos a ver cuáles son los estados principales: líquido, sólido, gaseoso, el plasma, que no es tan común, hoy estudiarlo, y por último la aplicación, que es lo que vamos a ver en el mediador, la actividad evaluativa que está ahí. Bueno, pues acá tenemos entonces los estados de la materia que estamos enseñados a reconocer. Tenemos por acá el estado gaseoso, un ejemplo, una nubecita. Tenemos el estado líquido, un ejemplo, una gota. Tenemos el estado sólido, el ejemplo, un cubo de agua. Como vemos acá, la materia es la misma. Estamos hablando de agua. Todas las formas en las que se puede presentar el agua tienen los mismos átomos, pero tenemos distintas formas de verla. Una como gaseoso, otra como líquido, otra como gas, ¿cierto? Como sólido, perdón. De esta manera, formas. Eso es la definición de un estado. ¿Qué es un estado de la materia? Es la forma como se nos presenta la materia, la forma como se nos manifiesta, como se nos da, como está dada en ciertos lugares, dependiendo de la temperatura y dependiendo de la presión, ¿cierto? Porque como lo decíamos ahora, el agua puede ser agua, pero si hace mucho frío el agua se congela y si hace mucho calor el agua se evapora, pero sigue siendo agua, ¿sí? Entonces es la forma como se nos presenta la materia. Entonces, siendo así, teniendo en cuenta esa explicación, vamos al primer estado de la materia, conocido como el estado sólido. El estado sólido, como lo muestra la imagen, un ejemplo es una piedra. El estado sólido es aquel que tiene una forma específica y que no se cambia por nada, ¿cierto? Bueno, sí se puede cambiar si aumentamos la temperatura, aumentamos la presión, pero por sí sola no se cambia. Una piedra no se derrite de la nada, ¿cierto? O no se evapora de la nada. ¿Sí? Entonces, el cuerpo sólido es aquel que tiene esa forma específica, es firme y sus átomos están tan ordenados que hace que tenga ese volumen definido. Acá en la imagen, miremos esta imagen, que se ven un montón de bolitas. Esas bolitas son las moléculas, los átomos de las cuales está compuesto este cuerpo, puede ser incluso esta piedra. Miren que los átomos están ordenados de manera que no hay necesidad, no se riega, no fluye. Ese es el ejemplo, pues como claro, de lo que es un estado sólido,
¿sí? Vamos ahora al segundo estado, que ustedes también conocen, el estado líquido de la materia. Ya en el estado líquido, la materia no tiene una forma específica. Miren acá, por ejemplo, el agua. El agua no tiene una forma específica. ¿Por qué? Porque necesita de un recipiente para podernos saber la forma. Si yo tengo un vaso con agua, la forma del agua es la forma del vaso. Si tengo el agua en una piscina, la forma del agua es la forma de la piscina. Entonces, en este estado, las moléculas están un poco más libres, un poco más relajadas, de manera que fluyen, están más separadas, ¿sí? Miren acá este botecito que tiene agua, sus moléculas, sabemos que esto es internamente, esto es lo que está ocurriendo internamente, no es que nosotros veamos esas pelotas flotar en el agua, no, eso en la vida cotidiana no se ve, ¿sí? Pero internamente los átomos en sus moléculas están separadas, ¿sí? De manera que fluyen. En los líquidos tienen la posibilidad de fluir y de esa manera adaptarse al recipiente que lo contiene. Ahí no existe fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión es lo que permite que los átomos estén pegaditos, firmes. En el estado líquido no se da. Tenemos un tercer estado que es el estado gaseoso. Todos hemos visto una nube, todos hemos visto la olla cuando la mamá hace el almuerzo o hace el aguapanela o hierve un agua y nos damos cuenta que sale un humito. Ese humito es el estado gaseoso de la materia. En este estado, las moléculas están muchísimo más separadas que en el estado líquido, ¿sí? Están súper separadas de manera que ellas se mueven libremente y de esta manera tampoco tiene una forma específica. Usted no ve un gas y usted dice, ay, ese gas tiene forma de cubo o tiene forma de pirámide. No, el gas no tiene una forma específica, por eso cuando nosotros observamos una nube, en un momentico la nube tiene otra forma, ay, esa nube parece un cocodrilo, y ya después, ay, no, esa nube ya no parece cocodrilo, sino una serpiente, porque no tiene una forma específica, ya va cambiando con el tiempo, ¿sí? Algo característico del gaseoso es que el gaseoso tiende a expandirse, tiende a ocupar todo el espacio que tenga disponible. El líquido no. Si usted tiene un vaso con agua, el líquido se adapta al vaso y ahí se queda. Pero si usted tiene un vaso con aire, el aire llena todo el vaso, independiente de la cantidad de moléculas que encuentre, ¿sí? Eso quiere decir que los gases se pueden expandir y se pueden comprimir, ¿sí? Cierto porcentaje. Entonces, ese es el tercer estado de la materia, el estado gaseoso. Tenemos ahora el novedoso cuarto estado, que es el estado plasmático, ¿sí? El estado plasmático se parece un poquito al gaseoso, porque sus moléculas también están muy separadas. Pero la diferencia es que internamente sabemos que el átomo tiene unas cargas positivas y negativas. Pues bien, en el estado plasmático esas cargas están separadas, de manera que puede conducir electricidad. Entonces, el estado plasmático, la característica principal es que conduce electricidad. Por eso, el ejemplo más claro es un rayo. El rayo se encuentra en un estado plasmático. El sol, cuando nosotros vemos el sol, pensamos que es una bola de fuego, ¿sí? Pues sí y no, realmente es plasma lo que hay allá, ¿sí? Entonces, para explicar pues bien cómo funciona las moléculas internas del estado plasmático es pensar que esas cargas de los átomos que antes eran positivas y negativas, como podemos ver ahora, ya están separadas y fluyen independiente de su atracción electromagnética, ¿cierto? Como lo dice acá, sus características son un poco parecidas a las del gaseoso, pero no es un estado propio, ¿sí? Es un gas ionizado. Ionizar significa separar cargas, ¿sí? Por eso tiene la capacidad de conducir electricidad. Ese es el estado plasmático de la materia. Aquí terminaría lo que es como la explicación de la primera parte del mediador. Bien, entonces lo que vamos a hacer en este momento es ir al mediador de física, y lo que vamos a hacer, algunas cositas qué es lo que se resuelve, qué es lo que hay que hacer. Entonces acá está el mediador de física, es este, de grado octavo. Recuerden muchachos, yo les expliqué muy bien cuando íbamos a hacer el encuadre, que estas fechas que se encuentran acá son las fechas en donde yo voy a revisar
O sea que usted tiene que entregar antes del 26 de abril, antes del 17 de mayo. Recuerden que la primera entrega se hace el 23 de abril. Les quiero recordar eso para que no nos confundamos con las fechas y que ya se los había aclarado en el encuadre. Entonces este es el mediador. Tenemos por acá actividad del recordatorio, es para que recordemos qué vimos el periodo pasado. Es importante que escribamos un parrafito en donde expliquemos qué fue lo que vimos el periodo pasado. Hay una dinámica en todo el mediador y es que a medida que usted va haciendo una actividad va a encontrar una pieza. Por ejemplo, acá encontramos una pieza que dice la imaginación y es como una banderita, ¿cierto? A medida que usted va pasando el mediador va a seguir encontrando piezas y al final las va a armar y eso tiene una forma y tiene una frase. Es un castillito muy bonito. Entonces lo va a armar y vamos a encontrar esa frase, pero eso se hace solamente hasta el final. Cuando termines esta actividad, que es la primera, ya tendrías la primera pieza. ¿Sí? Es como un jueguito que uno tiene para ir resolviendo el mediador. Bueno, entonces tenemos ahora los estados de la materia. Muchachos, si bien yo les expliqué ahorita qué era cada estado, hay cosas en el mediador que pues, de pronto yo no las mencioné. Entonces es muy importante que las leamos. Todo esto es importante leerlo. Y en el mediador, en el cuaderno donde usted está tomando nota, va a tomar nota de lo más importante, de escribir qué es lo más importante. Es muy importante hacer ese ejercicio porque nos ayuda a memorizar con más facilidad los temas. Y no es que usted se tenga que aprender esto de memoria, obviamente no, pero sí al menos a retener la información y aprenderla y utilizarla. Tenemos por acá el estado sólido, miren que se parece mucho a lo que hice en las explicaciones, entonces muy importante pues que tengamos en cuenta estado líquido, estado gaseoso y el estado plasmático. Acá miren que hay más explicación, entonces es muy importante que lo leamos. También hay datos curiosos, es importante que lean el mediador. Bien, vamos a llegar entonces al final donde dice actividad. En esta actividad se busca que se haga por medio de un enlace. Este enlace es un simulador virtual. ¿Qué significa un simulador virtual? Que es una ayuda, es una especie de laboratorio, pero en donde usted no usa materiales caseros, sino que utiliza una página web para experimentar. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, pues es muy importante que le prestemos atención. Y acá abajo se encuentran unas preguntas, ¿cierto? Acá hay unos pasos de cómo ingresar al simulador, pero ya al final están unas preguntas. Estas preguntas son las que debemos responder para la primera parte del mediador. Entonces recordemos que ya llevamos tres cosas. Lo primero es la actividad del recordatorio, la que salía al principio. La segunda es tomar nota de lo más importante. Y lo tercero es responder las preguntas que salen aquí, ¿sí? Entonces vamos a responder muy bien esas preguntas respecto al simulador virtual. ¿Sí? Hasta aquí, donde dice felicitaciones, lograste conseguir la segunda pieza. Hasta aquí me deben entregar el próximo 23 de abril. ¿Sí? Entonces, la idea hoy es adelantar esta parte, dentro de 8 días solucionar las dudas que tengamos para que podamos hacer una entrega muy, muy buena y podamos empezar el periodo muy bien. Entonces, voy a pasar a la parte donde les explico cómo, cómo se hace cómo se hace la parte en Geniali. Entonces, ustedes van a ingresar a ese enlace que salía ahí. Cuando ingresen al enlace les va a salir esta página que dice Interactive Simulation. Disculpan acá, no sé qué está pasando. Regalen un momentico, voy a ingresar por el otro lado. Entonces decía que cuando entonces le vamos a dar clic y le vamos a dar donde dice Play. Bueno,